¿Cómo un solo hombre, movido por un juramento hecho en su niñez, pudo llevar al borde del colapso al imperio más poderoso de la antigüedad? Esta es la historia de Aníbal Barca, el genio militar que desafió a Roma y grabó su nombre en la eternidad. Acompáñanos en este viaje épico, desde su nacimiento en una Cartago humillada, hasta su consagración como el comandante que hizo temblar los cimientos de la República. Imagina una ciudad de torres imponentes y puertos vibrantes, donde el aroma a sal y especias exóticas flota en el aire. Es el año 247 a.C., y bajo las estrellas de Cartago, una de las grandes potencias del Mediterráneo, nace un niño llamado Aníbal. No es un niño cualquiera, es el hijo de Amílcar Barca, apodado el Rayo, un general formidable cuyo corazón ardía con el fuego de la venganza. Aníbal llegó a un mundo marcado por la derrota, un imperio que había sido la joya del norte de África, ahora arrodillado y humillado por una potencia emergente y ambiciosa, Roma. La Primera Guerra Púnica, un conflicto titánico que duró más de 2 décadas, 264-241 a.C., había dejado cicatrices profundas en el alma cartaginesa. Lo que comenzó como una disputa por el control de la estratégica isla de Sicilia se convirtió en una sangrienta lucha por la supremacía en el Mediterráneo occidental. Cartago, con su poderosa armada y su vasta red comercial, parecía invencible en el mar. Sin embargo, Roma, con su tenacidad y su capacidad para aprender y adaptarse, construyó una flota de la nada y desafió a los maestros de los mares en su propio terreno. La guerra culminó en una derrota devastadora para Cartago, que perdió no solo Sicilia, sino también su orgullo y una inmensa cantidad de riquezas en forma de indemnizaciones de guerra. El nacimiento de Aníbal ocurrió durante el asedio de Lilibeo, uno de los últimos bastiones cartagineses en Sicilia. Mientras su padre luchaba desesperadamente por mantener viva la resistencia, el llanto de un recién nacido se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la ruina. Este niño no solo heredaría el genio militar de su padre, sino también el odio visceral hacia el enemigo que les había arrebatado su gloria. Creció escuchando las historias de la grandeza perdida de Cartago y el relato amargo de la traición y la derrota, un veneno que se inocularía en sus venas desde la más tierna infancia. La familia Barca era una estirpe de leones. Amílcar no era solo un general, era un líder carismático y un estratega brillante que se negaba a aceptar la sumisión. Junto a él estaban sus otros hijos, Asdrúbal y Magón, quienes también serían criados como soldados, destinados a formar un triunvirato de hermanos unidos por la sangre y por un objetivo común. Amílcar veía en sus hijos las herramientas para la futura redención de Cartago. No los educó para ser comerciantes o políticos, sino para ser guerreros, líderes de hombres y, sobre todo, para ser los instrumentos de su venganza contra Roma. Así, en una cuna mecida por los vientos de un imperio caído, comenzó la leyenda de Aníbal. Su nombre, que en púnico significa quien goza del favor de Baal, parecía premonitorio. No era solo el hijo de un general derrotado, era la promesa de una tormenta que se gestaba en el horizonte, una fuerza de la naturaleza que con el tiempo se desataría sobre Italia con una furia sin precedentes. El odio de su padre no sería simplemente una herencia, se convertiría en un juramento sagrado, un pacto de sangre que sellaría su destino y lo lanzaría en un camino de gloria y destrucción. 9 años. Esa era la edad de Aníbal cuando su vida cambió para siempre. Imagina la escena, una tienda de campaña en la costa de Hispania, iluminada por el parpadeo de antorchas que proyectan sombras danzantes. El aire está cargado con el olor a incienso y el eco de los preparativos militares. Allí, frente a un altar humeante dedicado a los dioses de Cartago, el pequeño Aníbal extiende su mano, no con la vacilación de un niño, sino con una solemnidad impropia de su edad. Su padre, Amílcar,
con su imponente presencia de general, lo mira fijamente y le hace pronunciar las palabras que se convertirán en el credo de su existencia. Juro que, tan pronto como la edad me lo permita, usaré el fuego y el acero para destruir el destino de Roma. Este no fue un simple capricho infantil, ni una bravuconada instigada por un padre resentido. El juramento de Aníbal, atestiguado por el historiador Polibio, fue el momento fundacional de su vida, la semilla de un revanchismo que florecería en una de las guerras más espectaculares de la historia. Fue un rito de iniciación, un pacto sagrado que transformó el odio heredado en un propósito personal e inquebrantable. En ese instante, Aníbal dejó de ser solo el hijo de Amílcar para convertirse en la encarnación de la venganza de Cartago. Cada decisión futura, cada batalla, cada sacrificio, estaría guiado por el eco de esas palabras pronunciadas ante los dioses. La infancia de Aníbal no fue como la de otros niños de la nobleza cartaginesa. Mientras otros aprendían sobre comercio y política, él se forjaba en el crisol de la guerra. Tras la humillante paz impuesta por Roma, Amílcar no se resignó a la decadencia. En el 237 a.C. se embarcó hacia la península ibérica con un objetivo claro: crear un nuevo imperio para Cartago, una base de operaciones desde la cual poder, algún día, desafiar de nuevo a su archienemigo, y se llevó a su hijo consigo. Aníbal creció en los campamentos militares, aprendiendo el arte de la guerra no en los libros, sino en el campo de batalla, observando a su padre someter a las feroces tribus locales. Este aprendizaje fue brutal y directo. Vio de primera mano la importancia de la logística, la disciplina y, sobre todo, la lealtad de las tropas. Amílcar le enseñó que un ejército no es solo una masa de soldados, sino un organismo vivo que debe ser alimentado, motivado y liderado con el ejemplo. Aníbal aprendió a ganarse el respeto de hombres de diferentes culturas y lenguas, a compartir sus penurias y a celebrar sus victorias. Esta educación militar, impartida por uno de los mejores generales de su tiempo, fue el complemento perfecto al odio inculcado por el juramento. No solo odiaba a Roma, estaba aprendiendo metódicamente cómo destruirla. El juramento, por lo tanto, no fue un evento aislado, sino el catalizador de una vida dedicada a un único fin. Marcó el final de su niñez y el comienzo de su viaje como soldado. Las palabras pronunciadas en aquella tienda en Hispania resonarían a lo largo de los años, desde las llanuras de Iberia hasta las cumbres nevadas de los Alpes y los campos ensangrentados de Italia. Ese voto infantil, cargado con el peso de un imperio caído y la ambición de un padre implacable, lo impulsaría a realizar hazañas que parecían imposibles, convirtiéndolo en la pesadilla que Roma nunca supo que estaba creando. El sol abrasador de la península ibérica curtía la piel de un Aníbal adolescente que marchaba incansablemente junto a su padre a través de valles y montañas. Cada día era una lección de supervivencia, cada enfrentamiento con las tribus locales, una clase magistral de táctica militar. Hispania no era una provincia pacífica. Era un territorio salvaje y fragmentado, habitado por pueblos guerreros como los solcades, los vaxeos y los carpetanos, que no estaban dispuestos a someterse fácilmente al yugo cartaginés. Para el joven Aníbal, este fue su verdadero bautismo de fuego, un aprendizaje forjado en el sudor, el polvo y la sangre. Entre los años 237 y 228 a.C., Amílcar Barca desplegó una campaña de conquista implacable. Su objetivo no era solo saquear, sino establecer un dominio duradero, una base de poder que proveyera a Cartago de los recursos que tanto necesitaba: plata de las minas y, lo más importante, soldados para su futuro ejército. Aníbal, que tenía entre 9 y 18 años durante este período, no fue un mero espectador.
Sirvió como oficial subalterno, absorbiendo cada detalle de las estrategias de su padre. Aprendió a adaptarse a un nuevo tipo de guerra, muy diferente a las batallas navales del pasado. Aquí, en la guerra de guerrillas, la astucia, la velocidad y el conocimiento del terreno eran más valiosos que la fuerza bruta. Amílcar era un maestro en el arte de la diplomacia y la intimidación. Fundó la ciudad de Acraleuque, cerca de la actual Alicante, como su principal base de operaciones, un símbolo del poder cartaginés en la península. Aníbal observaba cómo su padre combinaba la fuerza militar con alianzas estratégicas, casándose con princesas locales o tomando rehenes para asegurar la lealtad de las tribus. Comprendió que un imperio no se construye solo con la espada, sino también con la política y la capacidad de unir a pueblos dispares bajo una misma bandera, aunque fuera por el interés común o el miedo. La lección más dura llegó en el año 228 a.C. Durante un asedio, Amílcar se vio atrapado en una emboscada. Para salvar a sus hijos, Aníbal y Asdrúbal atrajo al enemigo hacia él, sacrificando su propia vida en una carga heroica. La muerte de su padre en el campo de batalla fue un golpe devastador para Aníbal, que entonces tenía 18 años. Pero también fue una lección definitiva. La guerra no perdona la debilidad y exige el sacrificio supremo. La figura de su padre, el Gran Rayo, se convirtió en un mártir y en una leyenda, y su legado recayó sobre los hombros de su familia. Con la muerte de Amílcar, el mando del ejército cartaginés en Hispania pasó a su yerno, Asdrúbal el Bello. Aníbal, aunque joven, ya no era un aprendiz. Los años de campaña junto a su padre lo habían transformado en un veterano endurecido, un comandante en ciernes que ya había demostrado su valía y coraje. El sueño de Amílcar no había muerto con él, simplemente había pasado a la siguiente generación. Aníbal, con el recuerdo de su padre y el juramento ardiendo en su corazón, estaba listo para continuar la misión, esperando pacientemente su momento para tomar las riendas del destino. En el 228 a.C., tras la trágica muerte de Amílcar, el ejército necesitaba un nuevo líder. Asdrúbal, apodado el Bello por su carisma y sus dotes diplomáticas, asumió el mando. Era el yerno de Amílcar y cuñado de Aníbal, y aunque su enfoque era más político que militar, demostró ser un líder capaz y visionario. Para Aníbal, que ahora era un joven guerrero de 19 años, Asdrúbal no fue solo un comandante, sino también un mentor que continuó y expandió el sueño de la familia Barca, consolidando el poder cartaginés en Hispania con una estrategia diferente a la de su suegro. Mientras Amílcar había utilizado principalmente la fuerza, Asdrúbal prefirió la diplomacia y la construcción. Su mayor logro fue la fundación de una nueva capital en la costa sureste de la península, Cart Hadasht, la ciudad nueva, que los romanos llamarían Cartago Nova, la actual Cartagena. Esta ciudad, con su magnífico puerto natural y su proximidad a las ricas minas de plata, se convirtió en el corazón del imperio Barca en Hispania. Fue un centro administrativo, militar y económico que fortaleció enormemente la posición cartaginesa y proporcionó una base naval formidable. Bajo el mando de Asdrúbal, Aníbal continuó perfeccionando sus habilidades como comandante. Se le confiaron misiones importantes y demostró una y otra vez su capacidad para liderar hombres en la batalla. Pero este periodo también fue crucial para su desarrollo personal y estratégico. Para fortalecer las alianzas con las tribus locales, Aníbal se casó con Imilce, una princesa íbera de la poderosa ciudad de Cástulo. Este matrimonio no fue solo un acto de amor, sino una brillante jugada política que le aseguró la lealtad de los pueblos íberos y le proporcionó un profundo conocimiento de su cultura y sus métodos de lucha.
La creciente influencia cartaginesa en Hispania no pasó desapercibida para Roma. La República, siempre vigilante ante cualquier amenaza a su poder, comenzó a preocuparse por la expansión de su antiguo enemigo. En el 226 a.C., y Roma y Cartago firmaron el Tratado del Ebro, un acuerdo que establecía el río Ebro como el límite de la expansión cartaginesa hacia el norte. Asdrúbal, pragmático, aceptó los términos, buscando ganar tiempo para consolidar sus dominios al sur del río. Sin embargo, este tratado contenía una ambigüedad que se convertiría en la chispa de la futura guerra: la ciudad de Sagunto. El periodo de paz y consolidación terminó abruptamente en el 221 a.C. Asdrúbal el Bello fue asesinado por un esclavo celta en venganza por la muerte de su antiguo amo. Una vez más, el ejército cartaginés en Hispania se quedaba sin líder. Pero esta vez no había duda de quién debía tomar el mando. Aníbal, con 26 años, ya no era una promesa, sino un comandante consumado, amado por sus tropas y respetado por sus enemigos. El ejército lo aclamó unánimemente como su nuevo general. El fuego de su juramento, que había permanecido latente durante los años de diplomacia de Asdrúbal, se reavivó con una fuerza imparable. El tiempo de la espera había terminado. El destino de Roma estaba, una vez más, en el punto de mira de un Barca. En el 221 a.C., el grito de las legiones resonó por todo el campamento: ¡Barca! ¡Barca! Aníbal, con solo 26 años, se encontraba al frente del ejército más poderoso que Cartago había reunido en décadas. Sus ojos, descritos como llameantes, no reflejaban la incertidumbre de un joven líder, sino la determinación de un hombre que había esperado toda su vida por ese momento. Aceptó el mando no como un honor, sino como la aceptación de su destino. Ante sus hombres, juró continuar la expansión iniciada por su padre y su cuñado, pero en su corazón, el verdadero objetivo era otro. Cada conquista en Hispania, cada ciudad sometida, era solo un paso más en el largo camino hacia Roma. Aníbal no perdió el tiempo. Inmediatamente después de asumir el mando, lanzó una serie de campañas para consolidar y expandir el dominio cartaginés al sur del Ebro. Su primer objetivo fueron las tribus del interior que aún resistían, como los Olcades, a quienes sometió rápidamente. Luego, en el 220 a.C., se enfrentó a una coalición mucho más formidable liderada por los Vacceos y los Carpetanos. Estos pueblos, conocidos por su ferocidad en la batalla, se unieron para detener el avance cartaginés. El enfrentamiento clave tuvo lugar a orillas del río Tajo, donde Aníbal demostró por primera vez su genio táctico a gran escala. La batalla del Tajo fue una obra maestra de astucia militar. Aníbal, superado en número, fingió una retirada caótica, atrayendo al ejército combinado de las tribus a través del río. Una vez que el enemigo estaba en medio de la corriente, desorganizado y vulnerable, Aníbal lanzó su contraataque. Su infantería, posicionada en la orilla, masacró a los que intentaban cruzar, mientras su caballería, que había cruzado el río en un punto diferente, atacaba la retaguardia enemiga. La victoria fue aplastante y consolidó su reputación como un comandante invencible. Demostró que no solo era un líder valiente, sino también un estratega capaz de manipular a sus oponentes y utilizar el terreno a su favor. Más allá de sus victorias militares, la verdadera genialidad de Aníbal durante este período residió en su capacidad para forjar un ejército verdaderamente multicultural. Sus filas estaban compuestas por una mezcla heterogénea de soldados: infantería pesada de Libia, honderos de las Islas Baleares y una formidable caballería de Numidia, además de los miles de guerreros íberos y celtíberos reclutados en Hispania. Liderar a un grupo tan diverso, con diferentes idiomas, culturas y lealtades,
Era un desafío logístico y humano inmenso. Sin embargo, Aníbal se ganó su lealtad incondicional. Comía con ellos, dormía a la intemperie como ellos y luchaba en primera línea, demostrando que era uno más. Con el sur de Hispania firmemente bajo su control y un ejército leal y experimentado a su disposición, Aníbal fijó su mirada en el último obstáculo que se interponía entre él y su juramento, la ciudad de Sagunto. Esta próspera ciudad íbera situada al sur del Ebro era una aliada declarada de Roma. Para Aníbal, su existencia era una afrenta, una violación del espíritu del tratado y una espina clavada en el corazón de sus dominios. Atacar Sagunto sería una provocación directa, un desafío calculado que Roma no podría ignorar. Sería el casus belli, la chispa que encendería la Segunda Guerra Púnica. El comandante supremo estaba listo para jugar su carta más audaz. En el año 219 a.C., las murallas de la ciudad de Sagunto comenzaron a temblar bajo el incesante golpeteo de las catapultas y arietes del ejército cartaginés. Aníbal, impasible ante los desesperados mensajeros que invocaban la protección de Roma, había dado la orden. El asedio de Sagunto no era una simple batalla por una ciudad. Era una declaración de guerra en sí misma, un desafío directo y calculado a la autoridad de la República. Durante 8 meses, la ciudad costera se convirtió en el epicentro de una furia y una resistencia heroica que sellarían el destino de los 2 imperios más grandes del Mediterráneo. La elección de Sagunto no fue casual. La ciudad, aunque situada al sur del río Ebro y por tanto teóricamente en la esfera de influencia cartaginesa según el tratado, se había declarado aliada de Roma. Para Aníbal, esto era una provocación intolerable, un enclave romano en su patio trasero que amenazaba sus líneas de comunicación y su autoridad. Atacarla era una forma de forzar la mano de Roma, de obligarla a una guerra que él deseaba librar en sus propios términos. Sabía que el Senado romano, arrogante y confiado en su poder, no podría ignorar un ataque a sus aliados. Era el pretexto perfecto que necesitaba para desatar el conflicto que había estado preparando durante toda su vida. El asedio fue de una brutalidad extrema. Los saguntinos, esperando en vano la llegada de las legiones romanas, se defendieron con una valentía legendaria. Lucharon calle por calle, casa por casa, mientras el hambre y las enfermedades diezmaban a la población. Aníbal, siempre en primera línea, fue herido gravemente en el muslo por una jabalina, pero ni siquiera eso detuvo su determinación. Exigió la rendición incondicional, pero los líderes de la ciudad, prefiriendo la muerte a la sumisión, encendieron una gran pira en la plaza central y se arrojaron a las llamas junto con sus tesoros para que no cayeran en manos del enemigo. La caída de Sagunto, tras 8 meses de asedio, fue un baño de sangre. Aníbal, enfurecido por la obstinada resistencia y la pérdida de tiempo y hombres, no mostró piedad. La ciudad fue saqueada y gran parte de su población fue masacrada o vendida como esclava. El botín obtenido fue enviado a Cartago, una jugada política brillante para comprar el apoyo de la aristocracia y del pueblo, silenciando a las facciones pacifistas lideradas por su rival, Hanón el Grande, quien argumentaba que la agresión contra un aliado de Roma llevaría a Cartago a la ruina. Con el oro de Sagunto, Aníbal aseguró su retaguardia política antes de embarcarse en su gran aventura. En Roma, la noticia de la caída de Sagunto cayó como un trueno. Las deliberaciones en el Senado fueron tensas, pero la afrenta era demasiado grande para ser ignorada. Se envió una embajada a Cartago exigiendo la entrega de Aníbal para ser juzgado. La respuesta del Senado cartaginés, envalentonado por el éxito y la riqueza obtenida, fue una negativa desafiante. El embajador romano Quinto Fabio Máximo, según la leyenda, recogió los pliegues de su toga y dijo: «Aquí os traigo la guerra y la paz, elegid».
Los cartagineses respondieron: «Elige tú». Fabio, soltando la toga, sentenció: «Entonces os doy la guerra». La Segunda Guerra Púnica había comenzado oficialmente, pero Aníbal ya estaba un paso por delante, planeando lo imposible: invadir Italia, no por mar, sino a través de las infranqueables barreras de los Pirineos y los Alpes. Durante el gélido invierno del 219 al 218 a.C., mientras los diplomáticos romanos aún debatían, Aníbal no perdió ni un instante. En su cuartel general de Cartagena, el genio cartaginés estaba inmerso en la planificación de la campaña más audaz de la historia militar antigua. Sabía que enfrentarse a Roma en el mar era un suicidio. La flota romana, dueña y señora del Mediterráneo desde la Primera Guerra, interceptaría cualquier intento de invasión por la vía marítima. La única opción era la más impensable, la más demencial: llevar un ejército gigantesco por tierra a través de territorios hostiles y barreras naturales que se consideraban insuperables. La magnitud de la empresa era colosal. Aníbal reunió una fuerza formidable, un ejército que, según las fuentes, ascendía a cerca de 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y, lo más exótico y aterrador para sus enemigos, 37 elefantes de guerra. Estos paquidermos, entrenados para el combate, eran los tanques de la antigüedad, una fuerza de choque psicológica y física destinada a sembrar el pánico en las disciplinadas legiones romanas. La logística para mover, alimentar y mantener cohesionada a semejante masa de hombres y animales a lo largo de más de 1.500 kilómetros era una pesadilla que habría disuadido a cualquier otro general. La estrategia de Aníbal se basaba en la sorpresa y la velocidad. Su plan era cruzar los Pirineos, atravesar el sur de la Galia, la actual Francia, antes de que los romanos pudieran reaccionar, y luego enfrentarse al mayor de todos los desafíos: los Alpes. Si lograba descender sobre la llanura del Po, en el norte de Italia, podría tomar a la República completamente por sorpresa, impidiendo que eligieran el campo de batalla. Además, contaba con un factor político crucial: las tribus galas del norte de Italia, recientemente sometidas por Roma, estaban descontentas y listas para rebelarse. Aníbal no solo llevaba un ejército, sino también la promesa de liberación para los enemigos de Roma. Antes de partir, Aníbal aseguró su retaguardia con la misma meticulosidad que planificó su ofensiva. Dejó a su hermano Asdrúbal al mando de un ejército considerable en Hispania para defenderla de una previsible contraofensiva romana y para seguir enviando refuerzos y suministros. También envió tropas a proteger el norte de África. Se aseguró de que sus alianzas con las tribus galas a lo largo de su ruta estuvieran bien establecidas, enviando emisarios con oro y promesas para garantizar un paso seguro o al menos neutralidad. Cada detalle, desde el suministro de grano hasta el espionaje, fue cuidadosamente calculado. En la primavera del 218 a.C., la inmensa columna se puso en marcha. Era un espectáculo sobrecogedor, un río de hombres y bestias avanzando hacia lo desconocido, liderado por un hombre cuya voluntad de hierro era el motor de toda la expedición. Aníbal sabía que muchos no sobrevivirían al viaje. Sabía que se enfrentaría al hambre, al frío, a tribus hostiles y a la deserción. Pero también sabía que el camino hacia la gloria eterna estaba pavimentado con audacia y sacrificio. El mar pertenecía a Roma, pero la tierra y las nubes que coronaban las montañas serían el escenario de su leyenda. En septiembre del 218 a.C., el ejército de Aníbal llegó a las orillas de uno de los ríos más caudalosos de Europa, el Ródano. El rugido de sus aguas era un presagio de la dificultad que se avecinaba, pero el verdadero peligro acechaba en la orilla opuesta. Allí, una confederación de tribus galas, los Volcas, se había reunido con la intención de impedir el paso de los invasores.
Para Aníbal, este era el primer gran obstáculo de su marcha hacia Italia, una prueba de fuego que debía superar para mantener vivo el impulso de su campaña. El desafío era doble: cruzar un río ancho y rápido y al mismo tiempo enfrentarse a un enemigo hostil que los esperaba al otro lado. Aníbal, haciendo gala una vez más de su genio táctico, ideó un plan brillante. Mientras mantenía al grueso de su ejército a la vista de los galos, haciendo ostentosos preparativos para la travesía y comprando todas las barcas y canoas que pudo encontrar, envió en secreto un destacamento de tropas río arriba al amparo de la noche. Este contingente, bajo el mando de uno de sus oficiales, Janón, hijo de Bomílcar, tenía la misión de cruzar el río sin ser visto y atacar a los galos por la retaguardia. Durante 2 días, Aníbal distrajo al enemigo. Finalmente, en la tercera noche, Hanón y sus hombres lograron cruzar y se posicionaron en las colinas detrás del campamento galo. Al amanecer, Hanón envió una señal de humo, el indicativo que Aníbal estaba esperando. Inmediatamente, el ejército principal comenzó la caótica travesía. La infantería cruzaba en barcas y canoas, mientras que la caballería lo hacía a nado, con los jinetes agarrados a las crines de sus caballos. Los galos, al ver el inicio del cruce, se lanzaron a la orilla para masacrar a los primeros que llegaran. Fue en ese preciso instante cuando el destacamento de Hanón entró en acción. Con un grito de guerra atronador, cayeron sobre la retaguardia del campamento galo, prendiéndole fuego. Los volcas, atrapados entre 2 frentes, entraron en pánico. El ataque sorpresa por la espalda rompió por completo su moral y su formación. Desconcertados y aterrorizados, abandonaron la lucha y se dispersaron en todas direcciones. La batalla del Ródano fue una victoria rápida y decisiva, lograda con un mínimo de bajas para el ejército cartaginés. Aníbal había superado la primera prueba. Sin embargo, la tarea más difícil aún estaba por llegar: cruzar a los elefantes. Estos animales, aterrorizados por el agua, se negaban a subir a las balsas. Aníbal tuvo que recurrir de nuevo al ingenio. Ordenó construir grandes balsas cubiertas de tierra para que parecieran una extensión de la orilla, y utilizando a una hembra como cebo, consiguió que los machos la siguieran. Aún así, la operación fue un caos. Algunos elefantes cayeron al agua, y aunque lograron sobrevivir gracias a que usaron sus trompas como snorkels, el pánico y la dificultad de la operación retrasaron la marcha. Justo cuando terminaba la travesía, llegaron noticias de que una avanzadilla de la caballería romana, enviada por el cónsul Publio Cornelio Escipión, se encontraba en la zona. El infierno estaba a punto de desatarse, pero Aníbal no se detuvo. Ahora, solo las montañas se interponían en su camino. Los Alpes, los guardianes helados de Italia. La nieve y las rocas afiladas cortaban como cuchillas. El viento helado aullaba en los desfiladeros, llevándose consigo los gritos de hombres y animales que se despeñaban hacia el abismo. Esto no era una marcha militar. Era una lucha por la supervivencia contra la naturaleza en su estado más salvaje. Aníbal, con los restos de su ejército, guiaba a sus hombres a través de las pasadas más altas de los Alpes, posiblemente por el Col de la Traversette, un paso estrecho y traicionero. Cada paso era una agonía, cada noche una prueba de resistencia contra el frío mortal. Los elefantes, criaturas de climas cálidos, tropezaban y caían, mientras los soldados, mal equipados para el invierno alpino, sucumbían a la hipotermia y el agotamiento. Pero la noticia de su avance ya había llegado a Italia, y Roma, incrédula, comenzaba a temblar. La travesía de los Alpes en pleno otoño fue, sin duda, la hazaña más legendaria de Aníbal y una de las más grandes de la historia.
Durante 15 días, su ejército se enfrentó no solo a las inclemencias del tiempo, sino también a los ataques constantes de las tribus montañesas que aprovechaban los estrechos pasos para lanzar emboscadas y arrojar rocas desde las alturas. Las pérdidas fueron catastróficas. De los aproximadamente 50.000 hombres que habían comenzado el ascenso, solo la mitad logró llegar al otro lado. Aníbal perdió a miles de sus valiosos veteranos y a casi toda su caballería. La marcha se convirtió en una procesión de fantasmas hambrientos y congelados. El liderazgo de Aníbal durante esta prueba fue fundamental. Compartió las mismas penurias que sus hombres, escalando rocas y abriendo camino en la nieve. En un famoso episodio relatado por el historiador Livio, cuando una gran roca bloqueaba el paso, Aníbal ordenó encender una enorme hoguera para calentarla al rojo vivo y luego arrojó vino, o vinagre, según la fuente, sobre ella. El choque térmico resquebrajó la roca, permitiendo al ejército abrir un camino. Este episodio, sea real o una leyenda, ilustra a la perfección la tenacidad y la capacidad de improvisación del general cartaginés, su negativa a aceptar la derrota ante cualquier obstáculo. La moral del ejército estaba por los suelos. Los hombres, desmoralizados por el frío, el hambre y la pérdida de sus compañeros, estaban al borde del motín. Fue entonces cuando Aníbal, desde una cumbre desde la que ya se divisaba la fértil llanura del Po, pronunció un discurso que reavivó sus espíritus. Les señaló las tierras de Italia que se extendían a sus pies y les prometió riquezas, descanso y, sobre todo, venganza. Les recordó su juramento y el largo camino que habían recorrido. Les dijo que no estaban escalando las murallas de Italia, sino las de la propia Roma. Sus palabras, cargadas de convicción, devolvieron la esperanza a sus exhaustas tropas. En octubre del 218 a.C., los supervivientes descendieron finalmente a Italia. Eran una sombra del ejército que había partido de Hispania. Apenas 20.000 soldados de infantería y 6.000 jinetes, demacrados y exhaustos. Parecían más un grupo de refugiados que un ejército invasor. Pero eran veteranos endurecidos, forjados en las pruebas más duras imaginables y unidos por una lealtad inquebrantable a su líder. Habían logrado lo imposible, habían cruzado los Alpes. Los romanos, que los esperaban en la costa, se encontraron con la increíble noticia de que el enemigo ya estaba en su territorio. La guerra, ahora sí, había llegado a casa, noviembre del 218 a.C. Las aguas del río Ticinus, un afluente del Po, estaban destinadas a teñirse de rojo. Apenas unas semanas después de su aterrador descenso de los Alpes, el ejército de Aníbal, aunque mermado y exhausto, tuvo su primer enfrentamiento directo con las legiones romanas en suelo italiano. El cónsul Publio Cornelio Escipión, padre del futuro Escipión el africano, que había intentado interceptar a Aníbal en el Ródano, se apresuró a regresar a Italia para hacerle frente. Confiado en la superioridad de sus legiones, Escipión subestimó gravemente la calidad de la caballería cartaginesa y la audacia de su comandante. El encuentro no fue una batalla a gran escala, sino más bien una escaramuza de caballería, pero su resultado tuvo un impacto psicológico y estratégico inmenso. Escipión lideró personalmente un reconocimiento con su caballería y su infantería ligera, velites. Aníbal, por su parte, también avanzaba con su caballería, una fuerza de élite compuesta por jinetes númidas y celtíberos, considerados los mejores del mundo antiguo. El choque fue inevitable y brutal. La caballería romana, más pesada y menos maniobrable, se vio rápidamente superada por la táctica envolvente de los númidas. La caballería númida, montada a pelo y armada con jabalinas y escudos ligeros, era famosa por su velocidad y su capacidad para realizar ataques relámpago.
Utilizaron su táctica característica de atacar y huir, hostigando los flancos de la formación romana, lanzando sus jabalinas y retirándose antes de que pudieran contraatacar. Mientras el centro de la batalla estaba trabado, Aníbal ordenó a su caballería celtíbera que realizara una carga devastadora que rompió la línea romana. En medio del caos, el propio cónsul Escipión fue gravemente herido y estuvo a punto de morir, siendo salvado en el último momento por la valerosa intervención de su hijo, un joven de apenas 18 años, que un día se convertiría en el némesis de Aníbal. La derrota, aunque no fue una catástrofe en términos de bajas, fue una humillación terrible para Roma y una señal de lo que estaba por venir. Demostró de manera inequívoca la superioridad de la caballería de Aníbal, un arma que se convertiría en decisiva en las batallas posteriores. El resultado inmediato fue la retirada de Escipión y su ejército al otro lado del río Po, para protegerse y esperar la llegada del otro cónsul, Tiberio Sempronio Longo. Para Aníbal, la victoria fue un bálsamo y una oportunidad. El impacto más importante de la batalla de Ticinus fue político. Las tribus galas de la región, que hasta entonces habían dudado en unirse a un ejército de hombres medio muertos de hambre, vieron en la victoria de Aníbal una prueba de que Roma no era invencible. Miles de guerreros galos comenzaron a desertar del bando romano y a engrosar las filas del ejército cartaginés. De la noche a la mañana, el ejército de Aníbal no solo recuperó los números que había perdido en los Alpes, sino que los superó, alcanzando cerca de 40.000 hombres. Con un ejército renovado y la moral por las nubes, Aníbal estaba listo para el siguiente asalto. El invierno se acercaba, pero el general cartaginés no pensaba en descansar. Estaba preparando una trampa mortal en las frías aguas del río Trebia. Diciembre del 218 a.C. Un frío glacial se apoderaba del norte de Italia y la nieve cubría los campos alrededor del río Trebia. El cónsul Tiberio Sempronio Longo, recién llegado con su ejército consular, estaba ansioso por entrar en batalla y obtener una victoria decisiva antes de que terminara su mandato. Era un hombre impetuoso y arrogante, y Aníbal, un maestro de la psicología humana, supo exactamente cómo explotar esa debilidad. En las orillas heladas del Trebia, Aníbal no solo planeó una batalla, orquestó una emboscada perfecta, una sinfonía de estrategia, engaño y crueldad que resultaría en un desastre para Roma. La noche antes de la batalla, Aníbal ocultó a 2.000 de sus mejores hombres, una fuerza de infantería y caballería bajo el mando de su hermano Magón, en un arroyo seco y cubierto de maleza. Su plan era atraer al ejército romano a través del gélido río Trebia y luego atacarlos por el frente y la retaguardia simultáneamente. Al amanecer, envió a su caballería númida para hostigar el campamento romano y provocar a Sempronio. El cónsul, tal como Aníbal había previsto, mordió el anzuelo. Sin ni siquiera dar tiempo a sus hombres para desayunar, ordenó a todo su ejército, cerca de 42.000 soldados, que cruzaran el río para enfrentarse a los cartagineses. La travesía del Trebia fue el comienzo del fin para los romanos. Los legionarios tuvieron que vadear las aguas heladas del río, que les llegaban hasta el pecho, en un día de nieve y aguanieve. Cuando llegaron a la otra orilla, estaban congelados, hambrientos y exhaustos. Y allí, en la llanura, los esperaba el ejército de Aníbal, bien alimentado, abrigado y en perfecta formación de batalla. Aníbal había dispuesto a su infantería en el centro y a su superior caballería y a los elefantes en los flancos. La batalla comenzó, y los romanos, a pesar de su lamentable estado, lucharon con la tenacidad que los caracterizaba. El centro de la infantería romana logró hacer retroceder a la infantería gala de Aníbal, pero los flancos romanos no pudieron resistir la embestida de la caballería cartaginesa y los elefantes, que sembraron el pánico y el caos.
La caballería romana fue barrida del campo de batalla, dejando a la infantería completamente expuesta. Fue en ese momento cuando la batalla estaba en su punto más álgido, cuando Magón y sus 2000 hombres salieron de su escondite y cayeron sobre la retaguardia romana. El efecto fue devastador. El ejército romano, atacado por todos lados, colapsó. La masacre fue terrible. Atrapados entre el ejército de Aníbal y el río, más de 20.000 soldados romanos fueron masacrados o se ahogaron intentando huir. Solo unos 10.000 legionarios, que habían logrado romper el centro cartaginés al principio de la batalla, consiguieron escapar en formación y refugiarse en la ciudad de Placentia. Aníbal había obtenido su segunda gran victoria en Italia, aniquilando a un ejército consular completo. El consulado de Sempronio Longo terminó en una humillación total. La noticia de la catástrofe de Trebia sacudió Roma hasta sus cimientos. 2 ejércitos consulares habían sido derrotados en menos de un mes. El camino hacia el sur estaba abierto y un nuevo cónsul, Cayo Flaminio, un político popular y arrogante, se preparaba para perseguir ciegamente a Aníbal, conduciendo a sus legiones directamente hacia la niebla mortal del lago Trasimeno. Junio del 217 a.C. Una densa niebla matutina se cernía sobre las tranquilas aguas del lago Trasimeno, en el corazón de Etruria. Era una niebla tan espesa que ocultaba las colinas que bordeaban la orilla norte del lago, creando un paisaje silencioso y fantasmal. Fue en este escenario, perfecto para sus propósitos, donde Aníbal preparó la que es considerada la mayor emboscada de la historia militar. El nuevo cónsul, Cayo Flaminio, un hombre impulsado por la ambición política y un desprecio absoluto por los augurios y la estrategia militar prudente, avanzaba con su ejército a marchas forzadas, decidido a alcanzar y destruir a Aníbal. No sabía que estaba marchando directamente hacia su tumba. Aníbal conocía a su oponente. Sabía que Flaminio era impetuoso y que no dudaría en perseguirlo. Por ello eligió el terreno con una precisión diabólica. La carretera que bordeaba la orilla norte del lago Trasimeno pasaba por un estrecho desfiladero, con el agua a un lado y colinas boscosas al otro. Era una trampa natural perfecta. Durante la noche, Aníbal posicionó a sus tropas en las colinas que dominaban el camino. Ocultó a su infantería pesada, libios e íberos, en la entrada del desfiladero y distribuyó a su infantería ligera y a su caballería a lo largo de las laderas, completamente ocultos por el terreno y la oscuridad. Al amanecer, el ejército romano, con Flaminio a la cabeza, entró en el desfiladero. La densa niebla impedía ver más allá de unos pocos metros y los romanos avanzaban en una larga y desorganizada columna sin enviar exploradores que inspeccionaran las colinas. Estaban completamente ciegos al peligro que les acechaba. Aníbal esperó pacientemente hasta que la totalidad del ejército romano, más de 30.000 hombres, estuvo dentro de la trampa. Entonces dio la señal. El sonido de las trompetas y los cuernos de guerra rasgó el silencio de la mañana. Desde todas las direcciones, el ejército de Aníbal se abalanzó sobre la desprevenida columna romana. La infantería pesada bloqueó la salida del desfiladero, mientras que la caballería y la infantería ligera cargaban desde las colinas, empujando a los aterrorizados legionarios hacia las aguas del lago. La sorpresa fue total y absoluta. Los romanos, atrapados en una formación de marcha y sin espacio para desplegarse en orden de batalla, apenas pudieron ofrecer resistencia. Fue una carnicería. La batalla, si es que se le puede llamar así, duró apenas 3 horas. El ejército romano fue aniquilado. 15.000 soldados, incluido el propio cónsul Flaminio, que murió combatiendo valientemente, fueron masacrados en la orilla o se ahogaron en el lago, arrastrados por el peso de sus armaduras. Otros 10.000 fueron hechos prisioneros.
Las pérdidas de Aníbal fueron mínimas. La noticia de la aniquilación de un segundo ejército consular en pocos meses provocó un pánico sin precedentes en Roma. El Senado, desesperado, recurrió a una medida extrema reservada para los momentos de mayor crisis: el nombramiento de un dictador. Quinto Fabio Máximo, un aristócrata prudente y experimentado, fue elegido para salvar a la República. Pero Aníbal, el maestro de la guerra, ya marchaba hacia el sur, hacia los campos de Apulia, donde orquestaría su obra maestra de destrucción, la Sinfonía Sangrienta de Canas, agosto del 216 a.C. El sol de Apulia caía a plomo sobre una llanura polvorienta cerca del río Ofanto. En ese campo, conocido como Canas o Canae, estaba a punto de librarse la batalla más famosa y sangrienta de la antigüedad, la obra cumbre del genio táctico de Aníbal. Frente a él se desplegaba el mayor ejército que Roma había reunido jamás: 8 legiones, un total de casi 87.000 hombres, bajo el mando de 2 cónsules, Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo. Estaban decididos a aplastar a Aníbal de una vez por todas mediante la fuerza bruta de su superioridad numérica. Al ver semejante despliegue, Aníbal, cuyo ejército apenas superaba los 50.000 hombres, sonrió. «Vengan», pareció decir, «han caído en mi trampa». La estrategia romana era simple y directa. Varrón, el cónsul al mando ese día, dispuso a su infantería en una formación mucho más profunda y compacta de lo habitual. Su plan era utilizar esa masa de hombres como un ariete para romper el centro de la línea cartaginesa y arrollar al ejército de Aníbal. Aníbal, anticipando exactamente este movimiento, diseñó una de las tácticas más brillantes y arriesgadas de la historia militar: la maniobra de doble envolvimiento. Dispuso a sus tropas de una manera completamente heterodoxa. En el centro, colocó a sus tropas menos fiables, los infantes galos e íberos, en una formación convexa, una media luna que se curvaba hacia el enemigo. En los flancos, posicionó a su infantería pesada africana, sus veteranos más disciplinados, y en los extremos, a su invencible caballería. Cuando la batalla comenzó, las masivas legiones romanas avanzaron y chocaron con el centro de Aníbal. Tal como él había planeado, sus tropas galas e íberas comenzaron a ceder terreno lentamente, de manera controlada. La línea convexa se fue convirtiendo en cóncava, atrayendo a las legiones romanas cada vez más profundamente hacia el interior de la formación cartaginesa. Los romanos, creyendo que estaban ganando y que el centro enemigo se estaba desmoronando, presionaron con más fuerza, adentrándose más y más en la bolsa que Aníbal les había preparado. Mientras tanto, en los flancos, la superior caballería cartaginesa, liderada por Asdrúbal, no el hermano de Aníbal, y Maharbal, barrió a la caballería romana y luego se reagrupó para atacar la retaguardia de la infantería legionaria. Fue entonces cuando la trampa se cerró. Con la caballería atacando por detrás y los flancos de la infantería romana completamente expuestos, Aníbal dio la orden a su infantería africana, que había permanecido en reserva en los extremos de la línea. Estos veteranos giraron hacia el interior y atacaron los flancos de las apiñadas legiones romanas. En cuestión de minutos, el ejército más grande de Roma se vio completamente rodeado, atrapado en una bolsa de la que no había escapatoria. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre sistemática. El espacio era tan reducido que los legionarios apenas podían levantar sus espadas. Atacados por todos lados, sin espacio para maniobrar ni para huir, fueron aniquilados. En cuestión de horas, entre 50.000 y 70.000 soldados romanos yacían muertos en el campo de batalla, incluido el cónsul Emilio Paulo, 80 senadores y una gran parte de la clase dirigente romana. Fue el día más negro de la historia de Roma, una catástrofe nacional que dejó a la República al borde del colapso. Tras la victoria, su general de caballería, Maharbal,
instó a Aníbal a marchar inmediatamente sobre Roma. En 5 días cenarás en el Capitolio. Pero Aníbal, para perplejidad de muchos, dudó. La decisión de no atacar Roma en ese momento es uno de los grandes misterios de la historia. Cannas fue su mayor victoria, pero también, paradójicamente, el comienzo de su largo y solitario estancamiento en Italia. Después de la aplastante victoria en Cannas, parecía que Roma estaba a los pies de Aníbal. El pánico se apoderó de la ciudad, y muchas de las ciudades y pueblos del sur de Italia, como la rica y poderosa Capua, abandonaron su lealtad a Roma y se unieron a la causa cartaginesa. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Los años que siguieron a Cannas, entre el 216 y el 212 a.C., no fueron de conquistas rápidas, sino de una larga y agotadora campaña de desgaste. Aníbal, a pesar de su genio, se encontró cada vez más aislado en un país hostil, un cazador solitario vagando por una tierra que se negaba a rendirse. La estrategia de Roma cambió radicalmente. Bajo la influencia del dictador Quinto Fabio Máximo, apodado Cunctator, el que retrasa, los romanos adoptaron una nueva táctica: evitar a toda costa una batalla campal contra Aníbal. En lugar de enfrentarlo directamente, se dedicarían a hostigar a sus líneas de suministro, a atacar a sus aliados y a reconquistar las ciudades que se le habían unido. Era una guerra de guerrillas a gran escala, una estrategia frustrante y poco heroica, pero increíblemente efectiva. Aníbal era invencible en el campo de batalla, pero su ejército necesitaba comida, refuerzos y equipos de asedio que no tenía. Aníbal pasó estos años moviéndose por el sur de Italia, una fuerza destructiva que quemaba granjas, saqueaba cosechas y aterrorizaba el campo romano. Su objetivo era doble: alimentar a su ejército y castigar a los que permanecían leales a Roma, con la esperanza de quebrar su voluntad. Logró algunas victorias notables, como la captura de la importante ciudad portuaria de Tarento mediante la traición, pero también sufrió reveses. En la batalla de Nola, fue repelido por primera vez por el general Marco Claudio Marcelo, demostrando que los romanos estaban aprendiendo a enfrentarse a él. Cada pequeña victoria romana era una gran celebración, mientras que las victorias de Aníbal ya no cambiaban el curso estratégico de la guerra. El mayor problema de Aníbal era la falta de apoyo. Cartago, controlada por facciones políticas rivales, le envió pocos refuerzos. Sus aliados italianos, aunque le proporcionaron algo de ayuda, demostraron ser poco fiables. Esperaban que Aníbal los protegiera de la venganza de Roma, pero su ejército no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Los romanos, con su inagotable reserva de mano de obra, levantaron nuevos ejércitos y comenzaron a asediar y reconquistar las ciudades rebeldes una por una. La caída de Capua en el 211 a.C., tras un largo asedio, fue un golpe devastador para la causa de Aníbal. La ciudad fue castigada con una brutalidad ejemplar, un mensaje claro para cualquier otro que pensara en traicionar a Roma. Durante más de una década, Aníbal permaneció invicto en Italia, un genio militar atrapado en una guerra que no podía ganar. Había ganado todas las batallas importantes, pero estaba perdiendo la guerra. Su ejército se desgastaba lentamente, mientras que el de Roma se fortalecía. Se había convertido en una figura legendaria, un coco con el que las madres romanas asustaban a sus hijos. Hannibal ad portas, Aníbal está a las puertas. Pero su presencia ya no amenazaba la existencia misma de la República. La estrategia de Fabio estaba dando sus frutos. Y mientras Aníbal se consumía en el sur de Italia, un nuevo y brillante general romano, el joven Escipión que había sobrevivido a Ticinus, estaba a punto de cambiar las tornas de la guerra en otro escenario: Hispania. La llama que una vez amenazó con consumir Roma comenzaba a parpadear.
Atrapado en el sur de Italia, el invencible Aníbal se veía reducido a una guerra de desgaste que no podía ganar. Mientras él luchaba por mantener viva su campaña, el destino de la guerra se estaba decidiendo en otros escenarios, y una nueva generación de líderes romanos, forjada en las derrotas infligidas por el propio Aníbal, se preparaba para llevar la lucha a un nuevo nivel. Esta es la historia del ocaso del Titán, el enfrentamiento final, su amargo exilio y el legado inmortal del hombre que casi destruyó Roma. El año 207 a.C. marcó el punto de inflexión definitivo de la guerra, y el golpe más devastador para Aníbal, no en el campo de batalla, sino en su corazón. Durante años, Aníbal había estado esperando desesperadamente la llegada de refuerzos. Su hermano Asdrúbal Barca, que había quedado al mando en Hispania, finalmente logró lo que parecía imposible. Eludió a las legiones romanas, cruzó los Pirineos y los Alpes siguiendo la misma ruta que su hermano y descendió sobre el norte de Italia con un nuevo ejército. La esperanza renació en el campamento de Aníbal. Con los dos ejércitos Barca unidos, podrían finalmente marchar sobre Roma. Asdrúbal intentó enviar mensajeros a su hermano para coordinar sus movimientos, pero el destino o la fortuna de Roma intervino de forma cruel. Los mensajeros fueron interceptados por los romanos. De repente, los cónsules Cayo Claudio Nerón y Marco Livio Salinator conocían cada detalle del plan de Asdrúbal, mientras que Aníbal no sabía nada, esperando en vano noticias de su hermano en el sur de Italia. Los cónsules tomaron una decisión audaz y arriesgada. Nerón, que estaba vigilando a Aníbal en el sur, dejó una pequeña fuerza para engañar al cartaginés y, en una marcha forzada legendaria, recorrió cientos de kilómetros hacia el norte en solo una semana para unirse a su colega Livio y enfrentarse a Asdrúbal. Asdrúbal, acampado cerca del río Metauro, se dio cuenta de que estaba en problemas cuando escuchó las trompetas de dos ejércitos consulares en lugar de uno. Superado en número y atrapado, no tuvo más remedio que luchar. La batalla del Metauro fue encarnizada. Asdrúbal, un general valiente y capaz, luchó con la desesperación de saber que el destino de la guerra dependía de él. Sus tropas hispanas lucharon con fiereza, pero sus reclutas galos, indisciplinados, se emborracharon la noche anterior y fueron de poca ayuda. Al ver que la batalla estaba perdida, Asdrúbal hizo lo que el honor de un Barca exigía. Cargó contra el corazón de las legiones romanas y murió combatiendo. La victoria romana fue total. El ejército de Asdrúbal fue aniquilado y con él la última esperanza de Aníbal de recibir refuerzos significativos. Pero los romanos no se contentaron con la victoria. El cónsul Nerón, en un acto de crueldad calculada, ordenó que la cabeza de Asdrúbal fuera cortada y conservada. Regresó a marchas forzadas a su campamento en el sur y en un gesto que pasaría a la historia por su brutalidad, hizo que la cabeza del hermano de Aníbal fuera arrojada al interior del campamento cartaginés. Imagina la escena. Aníbal, que durante días había estado esperando ansiosamente noticias de su hermano, recibe el paquete más macabro que un hombre puede recibir. Al ver la cabeza decapitada y ensangrentada de Asdrúbal, el general que había permanecido impasible ante las mayores catástrofes, se derrumbó. Según los historiadores, miró la cabeza de su hermano y pronunció las palabras que reconocían el giro del destino. Ahora veo el destino de Cartago. Era el fin de su sueño. La guerra en Italia estaba perdida. Solo era cuestión de tiempo antes de que la marea de la guerra lo arrastrara de vuelta a África para el enfrentamiento final. Mientras Aníbal se consumía en Italia, una nueva estrella ascendía en el firmamento romano. Publio Cornelio Escipión, el joven que había salvado a su padre en Ticinus. Escipión era diferente a todos los generales romanos que le precedieron. No era un político conservador ni un aristócrata apegado a las viejas tradiciones.
Era un genio militar, un líder carismático y sobre todo un estudiante brillante de su enemigo. Había analizado cada una de las victorias de Aníbal, aprendido de sus tácticas y estaba decidido a utilizar las propias armas del cartaginés en su contra. «Combatiré a Aníbal con el estilo de Aníbal», declaró, y se dispuso a hacerlo. En el 210 a.C., con solo 25 años, el Senado romano tomó la audaz decisión de darle a Escipión el mando proconsular de las fuerzas romanas en Hispania, el corazón del Imperio Barca. Era una apuesta arriesgada, pero dio resultados espectaculares. En una campaña relámpago en el 209 a.C., Escipión capturó por sorpresa la capital cartaginesa, Cartago Nova. Utilizó un conocimiento preciso de las mareas de la laguna que protegía la ciudad para atacar un muro que se creía inexpugnable, una táctica audaz y creativa digna del propio Aníbal. La caída de Cartago Nova fue un golpe estratégico y moral devastador para los cartagineses. Escipión no se detuvo ahí. En los años siguientes derrotó a los ejércitos cartagineses restantes en Hispania en dos batallas decisivas, la batalla de Baecula, 208 a.C., y la batalla de Ilipa, 206 a.C. En Ilipa, Escipión demostró que había asimilado por completo las lecciones de su maestro. Utilizó una compleja maniobra de doble envolvimiento, una imagen especular de la táctica de Aníbal en Canas, para rodear y aniquilar a un ejército cartaginés superior en número. Con esta victoria, la presencia cartaginesa en Hispania, que había durado más de medio siglo, llegó a su fin. La base de poder de Aníbal, la fuente de sus hombres y su riqueza, le había sido arrebatada. Con Hispania asegurada, Escipión regresó a Roma como un héroe y fue elegido cónsul para el año 205 a.C. Propuso entonces el paso final y más audaz de su estrategia: llevar la guerra a África y atacar a Cartago en su propio territorio. La idea encontró una fuerte oposición en el Senado, liderada por el viejo Fabio Máximo, quien temía dejar a Italia indefensa ante Aníbal. Pero la popularidad y la determinación de Escipión se impusieron. En el 204 a.C., un ejército romano, por primera vez desde la Primera Guerra Púnica, desembarcó en las costas del norte de África. La campaña de Escipión en África fue un éxito rotundo. Logró una alianza crucial con Masinisa, el príncipe de los númidas, quien desertó del bando cartaginés y puso a su formidable caballería al servicio de Roma. Esta fue una jugada maestra que privó a los cartagineses de su mejor arma y se la entregó a su enemigo. Escipión derrotó a los ejércitos cartagineses que se le opusieron y comenzó a devastar el territorio, creando el pánico en la propia Cartago. El gobierno cartaginés, desesperado, no tuvo más remedio que hacer lo que más temía: llamar a Aníbal. Después de 15 años de campaña invicta en Italia, el gran general fue convocado para defender su patria. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final, el duelo de titanes que decidiría el destino del mundo antiguo. Aníbal contra Escipión. Octubre del 202 a.C., en las áridas llanuras de Sama, a unos 150 kilómetros al suroeste de Cartago, dos de los más grandes generales de la historia se encontraron cara a cara. De un lado, Aníbal, el veterano invicto, el hombre que había aterrorizado a Roma durante 15 años, ahora al mando de un ejército apresuradamente reunido, compuesto por sus leales mercenarios de Italia y reclutas ciudadanos sin experiencia. Del otro, Escipión, el joven prodigio, el general que había aprendido del maestro y que ahora comandaba un ejército romano disciplinado y, lo más importante, la devastadora caballería númida de Masinisa. El destino del Mediterráneo pendía de un hilo. Antes de la batalla, los dos generales se reunieron para parlamentar en un intento de última hora por evitar el derramamiento de sangre. Fue un momento cargado de historia. Aníbal, el viejo león,
advirtió a Escipión sobre los caprichos de la fortuna y le ofreció la paz a cambio de que Roma se quedara con todas las posesiones de ultramar de Cartago. Escipión, confiado en su posición de fuerza, se negó. La suerte estaba echada. La batalla era inevitable. Aníbal sabía que por primera vez en su vida se enfrentaba a un general que era su igual en genio táctico y que además contaba con una caballería superior a la suya. Aníbal basó su plan en la fuerza de sus 80 elefantes de guerra, que colocó en la primera línea para romper la formación romana. Detrás de ellos dispuso a sus tropas en 3 líneas, primero sus mercenarios, luego los reclutas cartagineses y en la retaguardia a sus veteranos de la campaña de Italia, su guardia pretoriana. Escipión, anticipando la carga de los elefantes, ideó una contramedida brillante. En lugar de la formación compacta tradicional, el quincunx organizó a sus manípulos en líneas rectas, creando pasillos a lo largo de su formación. Cuando los elefantes cargaron, los romanos simplemente se hicieron a un lado, dejando que las bestias pasaran por los pasillos, mientras los hostigaban con jabalinas y el sonido ensordecedor de las trompetas. La carga de los elefantes, el arma secreta de Aníbal, fue neutralizada por completo. Tras el fracaso de los elefantes, la infantería de ambos ejércitos chocó en una lucha brutal. Mientras la infantería combatía ferozmente, la caballería de Escipión y Masinisa, muy superior, barrió a la débil caballería cartaginesa de los flancos y en lugar de saquear el campamento enemigo, un error común, la persiguió hasta alejarla del campo de batalla. La infantería de Aníbal luchaba con valor y sus veteranos de la tercera línea lograron contener el avance romano. La batalla estaba en un punto muerto, pero entonces, en el momento decisivo, la caballería romano-númida regresó y cargó contra la retaguardia del ejército de Aníbal. Era Canas, pero a la inversa. Atrapado entre la infantería de Escipión al frente y la caballería de Masinisa por detrás, el ejército de Aníbal fue aniquilado. Se estima que más de 20.000 soldados cartagineses murieron en Zama y un número similar fue hecho prisionero. El propio Aníbal logró escapar por poco del campo de batalla y regresó a Cartago. La derrota fue total e inapelable. Aníbal, el hombre que nunca había perdido una gran batalla, había sido finalmente vencido. Aconsejó al Senado cartaginés que aceptara los términos de paz de Roma, por humillantes que fueran. Cartago perdió su flota, sus posesiones de ultramar y su independencia militar. El sueño de Aníbal, el juramento hecho en su niñez, se había convertido en cenizas en la llanura de Zama. Derrotado en el campo de batalla, pero no quebrado en espíritu, Aníbal demostró que su genio no se limitaba al arte de la guerra. Tras la humillante paz impuesta por Roma en el 201 a.C., Cartago se encontraba en la ruina, no solo militar, sino también económica y moral. La ciudad estaba plagada de corrupción, con una oligarquía aristocrática que se había enriquecido a costa del Estado durante la guerra. En este desolador panorama, Aníbal, el general vencido, se reinventó a sí mismo como estadista y reformador, dispuesto a salvar a su patria en la paz como no había podido hacerlo en la guerra. En el año 196 a.C., Aníbal fue elegido sufeta, el cargo ejecutivo más alto de la República Cartaginesa. Con el mismo vigor y determinación con que había liderado a sus ejércitos, se lanzó a una profunda reforma política y económica. Su principal objetivo era acabar con la corrupción endémica. Se enfrentó directamente al Senado de los 104, un tribunal supremo controlado por la oligarquía que se había convertido en un nido de sobornos e impunidad. Aníbal aprobó una ley que hacía que los miembros de este tribunal fueran elegidos anualmente, acabando con su poder vitalicio y su capacidad para malversar fondos públicos. Su reforma más impresionante fue la fiscal.
Roma había impuesto a Cartago una indemnización de guerra gigantesca, que debía pagarse en cuotas anuales durante 50 años. La oligarquía cartaginesa planeaba cubrir estos pagos con nuevos y pesados impuestos sobre el pueblo. Aníbal, tras una exhaustiva auditoría de las cuentas públicas, demostró que el Estado tenía ingresos más que suficientes para pagar la deuda sin necesidad de aumentar los impuestos. Simplemente había que asegurarse de que los ingresos llegaran a las arcas del Estado en lugar de a los bolsillos de los aristócratas corruptos. Esta medida le granjeó el amor del pueblo y el odio eterno de la oligarquía. Aníbal demostró ser un administrador tan brillante como general. Bajo su liderazgo, Cartago experimentó una recuperación económica sorprendentemente rápida. El comercio floreció de nuevo y la ciudad comenzó a recuperar parte de su antiguo esplendor. Vencí a Roma en la guerra, ahora la venceré en la paz, parecía ser su nuevo lema. Sin embargo, su éxito y su popularidad fueron su perdición. La oligarquía cartaginesa, humillada y privada de sus ilícitos beneficios, no descansó hasta deshacerse de él, y encontraron en Roma a su mejor aliado. Los aristócratas corruptos enviaron informes a Roma acusando a Aníbal de conspirar en secreto con Antíoco III, el rey del Imperio Seleucida, para iniciar una nueva guerra contra la República. Roma, que nunca había dejado de temer a Aníbal y que veía con recelo la rápida recuperación de Cartago, tomó estas acusaciones como pretexto para intervenir. En el 195 a.C., enviaron una comisión a Cartago para exigir, una vez más, la entrega de Aníbal. El general, sabiendo que sus enemigos en su propia ciudad no dudarían en entregarlo, no tuvo más remedio que huir. Se exilió de la patria que había intentado salvar, convirtiéndose en un fugitivo. Su guerra personal contra Roma, sin embargo, aún no había terminado. Convertido en un fugitivo, Aníbal comenzó la última y más melancólica etapa de su vida, un largo exilio por las cortes de los reinos helenísticos de Oriente. Su primer destino fue la ciudad de Tiro, la metrópoli fenicia de la que Cartago había sido fundada, donde fue recibido con grandes honores. Desde allí, se dirigió a la corte de Antíoco III el Grande, rey del vasto imperio Seleucida, que abarcaba gran parte de lo que hoy es Oriente Medio. Antíoco, un monarca ambicioso que soñaba con expandir su imperio hacia el oeste, era el único poder que aún podía desafiar a Roma. Para Aníbal, era la última esperanza de cumplir su juramento. En la corte de Antíoco, Aníbal fue recibido inicialmente con recelo. Los consejeros del rey, celosos de la fama del cartaginés, sembraron la desconfianza, sugiriendo que Aníbal intentaría robarle la gloria al rey. A pesar de ello, Aníbal propuso a Antíoco un plan audaz, una invasión de Italia. Él mismo se ofrecía a liderar una pequeña flota y un ejército para desembarcar en el sur de Italia y encender de nuevo la rebelión mientras Antíoco atacaba Grecia. Sin embargo, el rey, indeciso y mal aconsejado, no se atrevió a poner en práctica un plan tan arriesgado y relegó a Aníbal a un papel secundario como consejero naval. La guerra entre Antíoco y Roma finalmente estalló, pero se libró de la manera que los romanos querían. En la decisiva batalla de Magnesia, 190 a.C., las legiones romanas, bajo el mando de Lucio Cornelio Escipión, hermano de Africano, aplastaron al ejército seleucida. La derrota de Antíoco fue total. En los términos de paz, una de las condiciones impuestas por Roma fue la entrega inmediata de Aníbal. Una vez más, el general cartaginés se vio obligado a huir para salvar la vida. Su exilio lo llevó a Creta y luego a Armenia, siempre perseguido por la sombra de Roma. Finalmente, encontró refugio en la corte de Prusias I, el rey de Bitinia, un pequeño reino en la costa del Mar Negro, en la actual Turquía. Allí, a pesar de su edad, Aníbal demostró que su genio militar seguía intacto.
Se convirtió en el comandante del ejército de Prusias en una guerra contra el reino de Pérgamo, un aliado de Roma. En una batalla naval, Aníbal utilizó una de sus tácticas más ingeniosas. Ordenó llenar vasijas de barro con serpientes venenosas y lanzarlas contra los barcos enemigos. El pánico que provocaron las serpientes a bordo de los barcos de Pérgamo le dio la victoria. Pero ni siquiera en el rincón más alejado del mundo conocido podía escapar de la implacable persecución de Roma. Los romanos, al enterarse de que Aníbal estaba en Bitinia, enviaron al cónsul Tito Quincio Flaminino para exigir su extradición. El rey Prusias, temeroso del poder de Roma, no se atrevió a negarse y ordenó rodear la residencia de Aníbal. El viejo león estaba acorralado. Su destino, después de toda una vida de lucha, parecía sellado. Pero Aníbal tenía una última carta que jugar, una última forma de negar a sus enemigos su victoria final. En el año 183 a.C., o en una modesta cabaña en la aldea de Libisa, en Bitinia, el hombre que había hecho temblar a Roma se encontró rodeado. Aníbal, con 64 años, cansado y traicionado por el último de sus anfitriones, vio a los soldados del rey Prusias cercando su casa. Sabía que su fin había llegado. Durante toda su vida, había llevado consigo un anillo que contenía un veneno de acción rápida, preparado para este preciso momento. No iba a dar a los romanos la satisfacción de capturarlo vivo, de exhibirlo encadenado en un desfile triunfal por las calles de Roma. Fiel a su orgullo indomable, pronunció sus últimas palabras: «Libremos a los romanos de su larga ansiedad, ya que creen que es demasiado esperar la muerte de un anciano odiado». Y entonces bebió el veneno. La muerte de Aníbal fue el epílogo silencioso de una vida de estruendo y furia. El mismo año, irónicamente, murió también su gran rival, Escipión el Africano, exiliado de Roma por acusaciones de corrupción. Los dos titanes que habían definido una era desaparecían casi al mismo tiempo. Pero la sombra de Aníbal era mucho más larga. Su suicidio fue su última victoria, la negación final a someterse al enemigo que había jurado destruir. Murió como había vivido, en sus propios términos. El legado de Aníbal Barca es inmenso y paradójico. Fracasó en su objetivo final de destruir Roma. De hecho, sus acciones tuvieron el efecto contrario. Las terribles derrotas que infligió a la República la obligaron a reformar su ejército, a mejorar su estrategia y a forjar una determinación de hierro que, a la larga, la ayudó a conquistar el mundo. Aníbal fue el maestro involuntario que convirtió a su alumno en el dueño del mundo. Sin embargo, su figura se convirtió en un arquetipo eterno del genio militar y de la resistencia contra un poder abrumador. Sus tácticas, especialmente la maniobra de doble envolvimiento de canas, se estudian en las academias militares de todo el mundo hasta el día de hoy. Grandes generales de la historia, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte y el general Patton, estudiaron sus campañas y se inspiraron en su audacia y su creatividad. Napoleón, durante su propia campaña de Italia, se consideraba un nuevo Aníbal cruzando los Alpes. La figura de Aníbal trascendió la historia para convertirse en un símbolo de la lucha del individuo contra el imperio, del ingenio contra la fuerza bruta. Aníbal no murió realmente en aquella cabaña de Bitinia. Su leyenda vive en cada libro de estrategia, en cada debate sobre los grandes líderes de la historia. Vive en el recuerdo de un hombre que, impulsado por un juramento infantil, llevó a un ejército multicultural a través de las montañas más altas de Europa, que aniquiló a ejércitos muy superiores al suyo y que durante más de una década tuvo al imperio más grande de la historia contra las cuerdas. No logró destruir Roma, pero grabó su nombre en sus pesadillas para siempre. Aníbal no murió. Se convirtió en la eterna personificación del arte de la guerra.